De la mano de Julio Velázquez, hoy en el canal vamos a charlar acerca de cómo descubrir, trabajar y potenciar el talento joven. Algo de lo que Julio Velázquez sabe bastante porque en su día trabajó con Dani Ceballos, Manu Trigueros, Gerard Moreno o, por ejemplo, también Domingos Duarte. Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estamos? Bienvenidos de nuevo a Diario de un Periodista Deportivo. Aquí estamos de nuevo con Julio Velázquez. ¿Qué tal, Julio? Hola, ¿qué tal? Un placer. Hoy, después de haber profundizado en el tema de la filosofía de juego, del modelo de un entrenador, de haber explicado cómo al final te tienes que ir adaptando constantemente a los diferentes retos, a las diferentes personalidades, vamos a hablar de un tema extra acerca de esto, que es el tema del talento joven. Y de hecho quería comenzar, Julio, preguntándote por cómo ves el tema de esa apuesta por el talento joven, porque al final estamos utilizando el término apostar, y cuando apuestas puedes ganar o puedes perder. Lo curioso es que en este sentido, al final, cuando tú das minutos a un chico, pues evidentemente luego queda tu nombre al lado del currículum del chaval, de que le has dado minutos, de que le has dado importancia, pero muchas veces el que se beneficia es un entrenador que llega después, ¿no? Es el que, digamos, obtiene los réditos de lo que tú has trabajado antes. Y mientras por el camino, el entrenador que le ha dado minutos al chico joven ha tenido que trabajar mucho en un futbolista que a lo mejor en ese momento todavía no estaba del todo maduro, no era del todo competitivo. Yo recuerdo una charla que tuve con Eder Sarabia que me comentaba que tomaban en el Real Betis Balompié decisiones pensando en el largo plazo, incluso a costa de perder competitividad en el día a día, porque eso era lo importante para el club. No sé cómo ves tú todo esto, porque ya digo que me parece muy interesante la gestión de esos dos ritmos, de un entrenador que a lo mejor en junio se va, que tiene que ganar, pero a su vez el club necesita seguir sacando talento joven, porque si no, pues evidentemente le va a costar mucho seguir compitiendo. Bueno, para mí estamos hablando de alto rendimiento, entonces no podemos olvidar que es fundamental conseguir objetivos. Total. Bien sea ganar la liga, entrar en Champions, entrar en Europa League, salvar la categoría, ascender, bueno, en función del contexto, en función del club, conseguir objetivos, es alto rendimiento y eso es lo fundamental. Hablar de otras situaciones es obviar, ¿no? La realidad del día a día, de lo que demandan las propiedades, de lo que demandan las diferentes directivas, lo que demandan los medios de comunicación y lo que demandan los aficionados. A partir de ahí, yo creo que en el fútbol actual y en este momento en el que nos encontramos es fundamental conseguir ese equilibrio en el que consigas o estés cerquita de los objetivos, consigas rendimiento y a la vez generes valor, ¿no? Generes activos en la entidad. ¿Cómo se generan activos? Bueno, pues normalmente intentando bueno, que los diferentes jugadores que vienen de la base o jugadores jóvenes que, aunque no vengan de la base, son incorporados en ese momento, ¿no? a la entidad, con el paso de los días, con ese proceso de entrenamiento, con esa carga competitiva, tengan un crecimiento importante y ese crecimiento importante le sirva al club para que en el corto o en el medio o en el largo plazo se produzca una venta que al final genere beneficios Claro. a la entidad. Y luego está el creer más o menos en lo que va produciendo el club con el paso de los años. Yo, por ejemplo, creo muchísimo en el jugador joven, creo mucho en el jugador que viene de la cantera, igual que creo, por supuesto, ¿no? Creo también en el jugador que se le firma a una edad temprana, de otro contexto, no ha tenido un desarrollo en esas categorías inferiores de ese mismo club, pero Sí. por algún motivo se le consigue firmar con 20, 19, 21 años y a partir de ahí se puede desarrollar en el primer equipo bueno, pues para en X tiempo conseguir una venta importante y a la vez en ese corto o medio plazo aportar rendimiento al conjunto, ¿no? Pero como te decía, creo mucho, me gusta muchísimo apostar por los jugadores de la base, dar oportunidades,
no, para lo que me decías, no creo, me parece una mentira absoluta el ponerte medallas porque un jugador debute, juegue 5 minutos, juegue 7 minutos. Muchas veces le estamos generando más perjuicio al jugador que ¿Qué beneficio. otra Yo creo cosa? que tenemos que analizar muy bien las diferentes circunstancias que rodean al jugador, saber por qué se le pone y para qué se le pone. Creo que tenemos que olvidarnos de esos egos absurdos de hacer debutar a un jugador y luego en el currículum de turno cuantificarlo. Me parece una mentira a la enésima potencia. Creo que tenemos que, bueno, que dar valor a lo que produce un club en sus categorías inferiores, pero medir muy bien esos pasos, ¿no? Ese paso del filial al primer equipo hay que medirlo muy bien, analizar todas las variables que rodean al jugador, elegir bien los momentos y ver qué continuidad puede tener ese jugador, qué recorrido puede tener ese jugador en el primer equipo. No podemos obviar que con esas edades, en muchos casos, el jugador todavía no está construido del todo a Seguro nivel que no. personal, a nivel humano, ¿no? Entonces, no podemos generarle un perjuicio que luego en el largo plazo, sobre todo en su vida personal, le puede generar un daño importante, ¿no? Yo creo que hay que medir muy bien ese tipo de situaciones, pero al que de verdad está dando golpecitos en la puerta y la quiere abrir y quiere pasar a Tienes que la otra ayudarle. parte, darle la oportunidad. Yo creo que hay que hacer las cosas con sentido común, hacer las cosas con sentido común y saber que estamos en alto rendimiento y que tiene que haber un compendio. Tenemos que buscar objetivos, tenemos que conseguir rendimiento, pero a la vez tenemos que generar valor y hay que generar valor de una manera coherente, de una manera racional y aprovechando, bueno, pues todas las herramientas que tiene un club a su disposición. De hecho, eso que comentas del máximo rendimiento y de los momentos, yo siempre suelo decir que la mayoría de canteranos son hijos de la ruina, ¿no? Porque normalmente los canteranos que se asientan en el primer equipo son en momentos de vacas flacas, ¿no? Recuerdo perfectamente cómo salen Xavi, Iniesta, Valdés en el Barça con Van Gaal. Mismamente lo hemos visto en grandes clubes de primera división que bajando a segunda se reencontraron a nivel de cantera, el Celta, la Real Sociedad, el Betis. Creo que hay muchos casos así, que es más sencillo que puedan tirar la puerta abajo cuando las cosas exactamente no van del todo bien y donde pueden realmente sumar. Has comentado que has vivido esas experiencias, me parece muy interesante. Bueno, que nos comentes un poquito alguna clave o cómo se fue gestionando alguna de estas experiencias. Por ejemplo, Manu Trigueros, Gerard Moreno en el Villarreal. Estos chicos que, bueno, llevan ya muchísimos partidos a sus espaldas, pero que en ese momento, tanto en el Villarreal B como luego en el primer equipo del Villarreal, comenzaste tú a acompañarles en esta trayectoria. ¿Cómo fue eso, tanto con el centrocampista como con el delantero? Bueno, yo creo que Villarreal es un caso particular, ¿no? Es un club que viene trabajando de manera extraordinaria con el paso de los años, con diferentes profesionales. Yo creo que hay una idea muy clara por parte de la propiedad, lo que hablábamos, conseguir rendimiento en el primer equipo, pero a la vez dotar de herramientas, ¿no? al jugador en ese proceso que lleva a cabo en las categorías inferiores para que tenga la opción de poder dar el saltito al primer equipo. Yo creo que lo han tenido muy claro desde siempre. Yo creo que eso facilita a todos los entrenadores que vamos pasando por el Villarreal, pues bueno, el tomar ciertas decisiones, tanto en las categorías inferiores como en el primer equipo. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una experiencia muy bonita, muy positiva. Nosotros llegamos al Villarreal, en el Villarreal C, y todos estos chicos, muchos de ellos les teníamos en el Villarreal C. Cogimos a mitad de temporada de Villarreal B en segunda A y dieron el salto con nosotros, no sé si 9, 10 chicos, ¿no? Que pasaban de tercera división a segunda A. Y la verdad que bueno, pues no es lo mismo, ¿no? Dar el paso al fútbol profesional en un filial, que es raro, pero Villarreal, Athletic de Bilbao, Sevilla, Real Madrid, sí. Barcelona, algún equipo más, ¿no? Consigue tener el filial alguna vez en segunda, pero no es lo mismo que en otro club, claro. ¿No?
que en otro contexto. Un filial, bueno, pues facilita un poquito las cosas, tiene, a priori tienes más pozo, más calma, más tranquilidad y bueno, yo creo que el Villarreal lo tiene todo muy bien estructurado. En ese momento había, el B estaba en segunda A y dieron el paso 8 9 no recuerdo con exactitud, 10 jugadores del C al B y luego al primer equipo igual, otros 7 jugadores, ¿no? Decías tú, Manu Triguero, Gerard, bueno, pues, yo creo que no es una cuestión solo de entrenador, yo creo que el contexto es facilitador para que se den este tipo de situaciones. Claro. Luego, obviamente, el entrenador también se está jugando mucho y hay que ponerles, pero Hmm. cuando te encuentras tipos como los que me has comentado, ¿no? O, por ejemplo, Dani Ceballos también en el Betis, Claro, en un el tal Betis. maravilloso. Cuando te encuentras gente de este tipo que quiere, que eso es lo más importante, que quiere de verdad, y luego tiene las condiciones, las capacidades para ello, bueno, facilita todo al entrenador. Luego, obviamente, hay que ponerles y lo más importante, hay que dejarles que se equivoquen y darles continuidad. Mira, esto me parece muy importante, Julio, el tema de la gestión del error, ¿no? Porque hay algunos entrenadores a los que yo he leído que abocan por, digamos, simplificarle las tareas para que precisamente se equivoquen menos, ¿no? Y hay otros técnicos que hablan de que se tienen que equivocar, porque si no se equivocan, digamos que su etapa de formación casi que se concluye ahí y todavía son futbolistas que se están formando. Entonces, ¿cómo ves tú el tema del riesgo y del error en estos chicos jóvenes que, oye, pueden ser penalizados? Porque claro, cometen un error grave en un partido importante y no es lo mismo que le pasa a un chico de 30 años que a uno de 19 que le puede marcar mucho la carrera. Y por ejemplo, sacabas el nombre de Dani Ceballos. Yo creo que si sacas a Dani Ceballos al campo, aunque no le des la base de la jugada y lo intentes ubicar en otras posiciones para que tenga un poquito más de libertad, o le permites equivocarse o le estás cortando las alas. Sí, bueno, yo creo que no al chico, no solo al chico joven, yo creo que a todo el mundo hay que dejarle equivocarse, ¿no? Los entrenadores somos los primeros que nos equivocamos, en el proceso de entrenamiento, en el partido. Lo que se trata es de equivocarse lo menos posible. Esto es lo mismo, el jugador, pero no hay que ya dar por supuesto que el chico joven se va a equivocar. Si se da el salto al primer equipo, en alto nivel, es porque tienes las condiciones para darlo. Si lo das y de manera permanente va a haber un proceso de error, entonces es que a lo mejor no está el jugador capacitado todavía para dar ese salto, ¿no? Claro. El jugador se va a equivocar, por supuesto, pero como el de 30 o el de 34, ¿hay que dejarle equivocarse? Por supuesto, de lo que se trata es de equivocarse lo menos posible. Y si da el salto al primer equipo es porque a priori y en teoría está en condiciones de aportar lo mismo o más que los que ya estaban en el primer equipo. Pero, como comentabas, y muy bien comentado por tu parte, lo más importante es la gestión de ese error, ¿no? Y la gestión de ese error, muy importante esa interacción con el jugador en el transcurso de la semana, el que, bueno, no se acaba el mundo, el que el jugador vea que no se acaba el mundo por cometer cierto error en cierto momento del partido y no por haber cometido cierto error ya penalizarle de tal manera que no vuelva a tener continuidad, ¿no? O tener participación en el primer equipo. Yo creo que al jugador hay que ponerle cuando de verdad consideras que está apto para competir y porque realmente va a aportar rendimiento, porque estamos hablando de máximo rendimiento, ¿no? Pero a partir de ahí, claro que va a haber matices que a lo mejor por la juventud, por la inexperiencia, no controla totalmente, eso puede generar ciertos errores, hay que dejar que el jugador se equivoque, pero esos errores no pueden generar un perjuicio extraordinario al equipo, ¿no? Claro. Tiene que haber un equilibrio y muy importante luego la gestión del error. Pero para mí es importante abrir esa puerta al jugador cuando de verdad está dando golpecitos para pasar al otro lado, ¿no? Y generar el contexto adecuado para que se pueda desarrollar y se siga desarrollando en alto rendimiento, que eso es lo más bonito, ¿no? El llegar a un primer equipo con 20, 21 años, seguir creciendo ya con el nivel que tiene, poder aportar rendimiento en la inmediatez al primer equipo, pero incluso poder seguir desarrollándose y poder evolucionando, bueno, pues como un ejemplo con lo que habías comentado antes de Dani Ceballos, ¿no? Yo creo que es importante el tener claro que somos personas que lo que tenemos que hacer es aportar nuestro granito de arena, que no se trata de
de cuantificar luego si Pepito ha hecho debutar a 15, a 20 o a 25. Muchas veces eso es un absurdo, si ha debutado, ha jugado 5 minutos y se olvida todo el mundo de ese jugador para el resto de su vida. Yo creo que tiene que haber un proceso coherente, racional, basado en el sentido común, hacer las cosas con un porqué y un para qué, y que realmente cuando el jugador toca el primer equipo esté en condiciones de tocarlo para quedarse, ¿no? Y si no se queda totalmente, manejar muy bien ese posible baile, entre comillas, entre primer equipo y segundo equipo, para que el jugador no Exactamente. Que no es lo mantenga... mismo estar en el segundo equipo y no subir todavía que subir y volver a bajar, que eso Sí, lo han hablado totalmente. muchos futbolistas. Muchas veces esa gestión no se lleva a cabo de una manera coherente y hay muchos jugadores que se pierden en el camino, ¿no? Y más en la sociedad actual en la que estamos. Yo creo que hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones, pero si los jugadores son muy inteligentes, y los jugadores no podemos olvidar que antes de jugadores son personas y que si el jugador con 17, 18, 19 años tiene claro qué se persigue o qué se quiere de él, y se argumenta y todo tiene una lógica, el jugador lo entiende a la perfección, ¿no? Y el jugador que no lo entiende de manera tan clara, bueno, pues hay que buscar las herramientas para que lo pueda entender tanto él como su entorno. Pero lo que no se trata es de perder jugadores por perder jugadores, ¿no? O perder talento por perder talento, ¿no? Hay que intentar, claro que se va a perder talento, pero intentar que se pierda el mínimo talento posible. Lo mismo que, claro que se van a cometer errores luego en el alto rendimiento, pero hay que intentar que se cometan los menos errores posibles. Yo creo que cuando se hacen las cosas con sentido común, estás más cerca de hacerlas de una manera óptima y correcta. Y entiendo que esto que, bueno, al final estamos hablando sobre todo de canteranos, se aplica lo mismo, como tú decías, a chicos jóvenes que llegan a un nuevo club, ¿no? Al final, contigo ha estado Domingos Duarte, también Muso. Entiendo que son futbolistas, además, que son muy importantes para el club, ¿no? Porque en el fútbol actual, en este mercado, las apuestas que se hacen por chicos jóvenes que son bajo precio pero que te pueden dar mucha rentabilidad son fundamentales para la supervivencia de estos clubes. O sea, unos belenenses, un Vitoria Setúbal, el propio Udinese, que sabemos que es una gestión muy compleja desde hace años, evidentemente lo que necesita es que todos los fichajes que haga, esas pequeñas inversiones de 1, 2 millones, cesiones con opción a compra, estén muy bien cuidadas, porque luego el chico con 23, 24, 25 años puede dar el salto y es de ese dinero del que termina viviendo toda la estructura del club. Totalmente. A colación de lo que me comentas, en muchos casos cuando el jugador viene desde las categorías inferiores, bueno, ya hay un proceso, ¿no? de seguimiento de ese jugador, tanto a nivel académico, Claro. en todos los aspectos. En muchos casos, yo creo que el fútbol en general tiene que dar un saltito de calidad en lo que es la gestión del jugador joven cuando se le incorpora a la institución, ¿no? Estamos hablando en muchos casos de pagar traspasos tremendos por un jugador de 19, de 20 años. Sí, sí. Llega al club y queremos que el primer día ya se ponga la camiseta y le pongan luego en el periódico el lunes las 5 estrellitas. Nos olvidamos de su día a día. Después de a lo mejor haber pagado un traspaso de 15, de 20, de 25, de 50, y es muy Y a los 12 meses sale cedido, Julio. Claro, pero es muy importante ese día a día, ¿no? Dónde vive el jugador, cómo se puede adaptar a la ciudad, cómo se puede adaptar al país, qué facilidades se le... Porque muchas veces, claro, que en muchos casos un jugador va a otro país y por él mismo tenía que darse el apuntarse a ciertas clases, el intentar mejorar o Sí, crecer pero a en veces el no idioma. pasa. Pero no podemos olvidar que estamos hablando de chicos de 17, 18, 19, 20 años. Bueno, pues hay que facilitarle, ¿no? Ese tipo de situaciones. Y en muchos casos se pagan salvajadas y nos olvidamos de que el jugador tiene la edad que tiene, que llega a un país totalmente diferente, que no habla el idioma del país, que está solo en su casa, en qué tipo de casa. Bueno, yo creo que es muy importante que si los clubes
están un poquito más cerca de ese tipo de situaciones, yo creo que se acortarían los plazos, se minimizarían los riesgos de poder perder al jugador para siempre, o que el jugador no te dé el rendimiento en la inmediatez y te lo tenga que dar después de 3, 4 cesiones al cabo de 5 años. Creo que esos aspectos, esos detalles son fundamentales. Yo te puedo hablar he tenido la gran suerte, ¿no?, de trabajar en Italia, en Udinese, en un club maravilloso, con una propiedad que trabaja muy bien desde hace muchísimos años, con gente muy joven y gente que llega desde otros países, y es uno de los clubes que, por ejemplo, trabaja muy bien, por lo menos lo que puedo hablar respecto a mi experiencia, en intentar controlar ese tipo de detalles, ¿no? Te viene un jugador de Polonia, un brasileño, uno de Hungría, es un ejemplo, uno de Croacia. Bueno, pues rápidamente el dotarles de un profesor, para proporcionarles un profesor para que los chicos puedan en 1, 2, 3 meses de entender un poquito el idioma, ¿no? El proporcionarles el tema, bueno, pues la comida, la cena, el controlar el tema de la vivienda, a qué distancia del estadio. Yo creo que esos detalles son detalles facilitadores para que se puedan acortar los plazos y que el jugador, después de haber realizado un desembolso tremendo, pueda aportar rendimiento a la institución lo más rápido posible, ¿no? Y en muchos casos ciertos clubes se olvidan de este aspecto. Y yo creo que son detalles que si se da un saltito de calidad en esos detalles, yo creo que, bueno, que se está más cerca de conseguir rendimiento, de conseguir éxito en el corto plazo, ¿no? Y no al cabo de 3, 4, 5 sesiones, y en muchos casos de perder a muchos jugadores por el camino. Es que es lo que dices, al final ese rendimiento, esos triunfos, esos éxitos no dejan de ser la suma de muchos detallitos, algunos incontrolables, otros que sí que puedes cuidar más, sobre todo en talentos jóvenes que son evidentemente un poquito más volátiles. Muchísimas gracias, Julio, por darnos tu visión, tu perspectiva sobre cómo cuidar, cómo detectar y cómo trabajar el talento joven. Muy bien, muy amable, gracias. Y nada, chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Nos quedan 2 más junto a Julio Velázquez, así que no os olvidéis de suscribiros y activar la campanita, que aquí en Diario de un Periodista Deportivo el fútbol nunca se acaba.